Oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños como tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el Samuel. Y vamos a leer un poco de 1 Samuel capítulo 2 a capítulo 3. Pero primero vamos a practicar lo que nosotros estamos haciendo para nuestro proyecto final, el captar. Entonces, compartir un captar para la historia de Samuel. Recordamos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las secciones primero a 4 y hemos visto diversas formas de captar como preguntas, dichos o costumbres, las últimas noticias y canciones. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños o en momentos formales o informales. En la tarea para hoy día, les pido crear un captar para la historia de Samuel, utilizando una pregunta, un dicho o costumbre, una última noticia, una canción. Ahora deseo darles la oportunidad de conversar sobre las ideas de un captar para 1 Samuel capítulo 2 a capítulo 3 versículo 21. Entonces, si ustedes quieren compartir alguno, vamos a compartir dos ejemplos de captar, porque ya hemos empezado un poco tarde, pero con buena conversación. Entonces, si dos personas quieren mostrar o compartir su ejemplo de captar para esta historia, eso sería perfecto. Y después, yo tengo uno un poco más adelantado en nuestra lección de hoy. Entonces, adelante, uno que quiere compartir un captar. Ángel, adelante. Yo iniciaría con una pregunta sobre esto de Qatar. Hablaría para un público de 30 a 40 años. Le preguntaría si conoce quién fue la madre de Samuel y de ahí entraría directamente a tratar el tema de quién fue Samuel desde la niñez, cómo fue utilizado por el Señor, cómo llegó a ser considerado juez y profeta a la vez, y establecería el llamamiento que le hizo el Señor a él para que él sea el que unja a David para Perfecto. ocupar el reino. En ese sentido, sería una pregunta. Perfecto. Así uno puede hablar sobre, ok, que una pregunta un poco simple, pero bien para averiguar cuánto la gente sabe sobre este tema o este cuento de la Biblia, esta historia de la Biblia. Uno puede averiguar cuánto uno sabe o cuánto el grupo sabe y desde ahí tiene la oportunidad de contar la historia. Perfecto. Gracias, Ángel. Otro ejemplo que tenemos. Bendiciones. También yo iniciaría con una pregunta y la pregunta sería, ¿alguna vez ha prometido algo y ha cumplido con la promesa o qué ha conllevado tu cumplir con tu promesa? Perfecto. Eso.
con este ejemplo, uno está preguntando un poco de la vida de una persona y también es algo más quizás personal, de también lograr el objetivo de conocer la persona, que siempre es bueno conocer con quién está hablando, una buena oportunidad. Gracias, Luciana. Ok. Vamos a usar el método 4C para leer y entender 1 Samuel. Eso es nuestro segundo objetivo para el día. Yo voy a también compartir un captar. Tenemos aquí una imagen. Ah, Uno se puede utilizar también una imagen o gráfica para captar la atención de otros y utilizarla como puente a una historia. Entonces aquí. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿O qué cree usted que significa esta imagen? Perdón, pero no se puede ver completa, solo se ve una parte. Yo veo una Biblia o un libro abierto sostenido con dos manos, pero que se unen y como que estuvieran como queriendo hacer como algún puente, por decirlo así. No, Oh, no todo, ¿verdad? ok. Sí, ustedes deben ver una imagen con dos manos elevados con la Biblia en medio de ellos y luz. Hay luz casi se parece como es mágica. Hay luces que viene de la Biblia que está iluminando a la persona que está con la Biblia así encima de sus manos. A ver, mejor. Entonces sería así, con luz. Ah, ok, porque no logro ver la imagen completa. Ok, Perfecto. Ok, Ángel, gracias. Para mí, de nada. para mí sería un hombre sosteniendo la palabra de Dios y una luz fulminante que, Así, que nos da entendimiento, razonamiento, conocimiento de Dios. Lo veo en ese sentido, pastor. perfecto. Eso es bueno ver la luz que uno entiende. Por medio de esta luz, uno entiende la Biblia, quizás es el Espíritu trabajando por medio de esta luz. Arturo, ¿usted tenía algo también? Quizás no. ¿Puedo decir algo? Sí, Luciana, adelante. Yo diría que la palabra es luz que nos ilumina nuestro entendimiento, nuestra razón. Así, perfecto. Que la palabra es luz. Como dice el Salmo 119, tu palabra es una luz o es una lámpara. Ah, Lumbrera. Así, Santiago. Eh, Gracias, pastor. El Zoom creo que está mucho, pastor. Hay que bajarle el Zoom. Está como muy alto. Sí, Ah, sí, siempre la palabra es la luz que nos guía todos los días, ¿no es cierto? Y es la que nos fortalece y nos da el carácter a través del Espíritu Santo para ir cada día cambiando nuestras actitudes, nuestro carácter y todo lo que tenemos que cambiar, ¿no? Yo le vería así, pastor. Gracias. perfecto. Gracias a usted. No sé si es mejor ahora que estoy hablando un poco más suave. Quizás De estaba. todas maneras, su voz es muy melodiosa. Gracias, Yoli. Sí, así es. De todas maneras, está la luz que ilumbra a nuestra vida. Arturo, adelante. Sí,
Sí, sí, gracias, profe. Yo solo le decía que veía una Biblia abierta y sostenida por dos manos. Y atrás, pues es obvio que se ve algo que se refleja como una luz. Y entonces, hablando de la luz, la palabra dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Arturo. Así. Perfecto, pues ustedes están viendo lo que yo quería. Hoy día nosotros vamos a leer una historia de Dios hablando directamente con Samuel y vamos a considerar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. Eso es un ejemplo, una frase que ustedes podrían usar con esta imagen. Mira que casi se parece que por medio de la luz Dios está hablando con nosotros. Por medio de la luz nos da entendimiento por medio de la palabra y esta luz casi da pues a la imagen, está demostrando que hay entendimiento que viene de la Biblia por medio en donde Dios está hablando a nosotros. Entonces, con esta foto es una captar un gancho pa- para dar una oportunidad de hablar a la gente. Ok. Hay, aquí hay un otro, hay una imagen que eso es menos, hay menos, ah, hay menos cuestiones menos preguntas en cómo eso se relacione a nuestro cuento o nuestra historia de hoy. Nosotros vemos aquí una clama a Dios. Dios escucha el clamor. La clama es del pueblo de Israel. Dios escucha el clamor. Dios levanta a un juez. Israel se aleja de Dios, sufre la consecuencia y después clama a Dios. Aquí nosotros vemos el ciclo, qué es el hábito del pueblo de Israel, qué están haciendo este pueblo. Vemos después de la muerte de Josué, sigue una época de los jueces, y eso es como el ciclo que se repitió en la época de los jueces. Israel clamaba a Dios, Dios escuchaba el clamor, él levantaba un juez. Israel se alejaba de Dios, sufrían las consecuencias y después clamaba a Dios. Y eso también es una forma de captar, de explicar la historia acerca de esta historia también. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este ciclo? Entonces, seguimos contando la historia. Empezamos en 1 Samuel, el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. El joven Samuel servía ante el Señor, vestido con un efod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y les decía: que el Señor te dé más hijos de esta mujer, para que ocupen el lugar de que ella le entregó al Señor. Después de eso, ellos se regresaban a su casa. Y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Y sabía también que ellos se acostumbraban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo: la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida.
Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día, un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo, Así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón, ¿no es verdad que me manifieste a ellos con toda claridad? Yo escogí a tu padre de entre todas las familias de Israel, para que fuera mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas, y quemara quemara incenso y llevara el efod delante de mí. Además, le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedí al pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí? Y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel. Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que que me desprecian. Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo comeré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Como señal de lo que te he dicho, tus dos hijos, Yofni y Fines, morirán el mismo día. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falten descendientes y estará delante de mí ungido todos los días de su vida. El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él, y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan, y que lo ocupe en algún trabajo de los sacerdotes para tener que comer. Capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel, y él respondió, Aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió, Ya no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Y así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel momento Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven, y así que le dijo a Samuel, Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, Escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes, por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemarán contra mí, y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí
que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció, y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y Elí dijo, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue, y aún más, si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo, pues él es el Señor, y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él, y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Ok, seguimos con considerar. Hay muchos personajes en esta historia, entonces vamos a intentar ah, de poner todos o de contar todos. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Eli y Samuel son Elí, los dos Samuel. principales ahí. Perfecto, Yoli, gracias. ¿Algunos más? El Cana, la El Can. esposa de él, su mujer, Jehová, Ana, los tres hijos y dos hijas, Samuel y Dios. Los Estaba hijos y hijas, Ovni y Finés. o fines específicos, estaban en este cuento. Ujú. ¿Algunos más? El El pueblo de faraón, Israel también estaba. El pueblo de Israel, sí. faraón sacerdote, pues Los Faraón, sacerdote. israelitas y el faraón, Aarón. Así. Creo que estos son todos. A ver, algunos tienen otros. mujeres del tabernáculo, Ajá. Así, las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Sí, yo tengo el joven Samuel, la madre de Samuel, Aná y su marido Elcana, el sacerdote de Elí, los tres hijos y dos hijas de Aná, los dos hijos de Elí, Jofni y Finés, las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo, un hombre de Dios que visitó a Elí, el pueblo de Israel y el Señor. El Ujú. faraón estaba ahí también, como nosotros comentábamos, y el pueblo de Israel, Aarón, así. Ujú. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Esos son un poco menos de los personajes. Ujú. El tabernáculo, El tabernáculo, así. ellos La túnica. hacían La la túnica, túnica, pero que ellos ofrecían. sí, la túnica. Habían dos, pero la túnica pequeña que la madre de Samuel le hizo cada año. Ujú. Las ofrendas Ofrenda, y el efod, el efod, el arca del Señor, el arca del Señor. Y hay una La cosa más. moneda y el pedazo de pan. Perdón. Sí, la moneda el pedazo de pan, Ajá, eso. Una casa humillada. una casa humillada. Cerca del arca de Dios hay otra cosa también. En el cuarto de Elí había la lámpara de Dios. Ok, tenemos todo allí, creo.
Esos son todos de los objetos que tengo yo. Seguro que habían otros animales en el tabernáculo porque allí hicieron sacrificios, entonces seguro que habían algunos, pero no estaban en nuestro texto en la historia. ¿Dónde ocurrió la historia? Perdón, le voy a responder con otra pregunta. Al Perfecto. final, al final del capítulo 3, versículo 21, dice que el Señor se le apareció en Silo. ¿Silo es una ciudad o era un lugar en el santuario? Es una ciudad. Ah, Y tenemos una mapa, pues, aquí. Aquí está Silo. Está ok, al norte de Jericó. ya. Pues ocurrió en Silo, específicamente en el tabernáculo. Así, en el Y, tabernáculo. y dice que también está Dan y Berseba. Así, también. Tiene que ser en Canaán, Así, pues, Canaán está, hay, así, en Canaán. Hay algunos mapas que muestran Canaán en, ah, más por aquí, más en esta zona morada, pero Canaán solo es una región geográfica. Entonces, hay personas que dicen que es por muchos sitios. Ujú. pastor. El Silo no es templo, No, No es un sitio, está aquí. porque yo tengo aquí una referencia. Dice, hijos de Eli introdujeron la prostitución cultica de Canaán en el templo de Silo. Es un templo, sí, claro. No es el templo del Señor, entonces no, sí, sí, así ustedes pueden ver. Así hay algunas personas que dicen aquí era Canaán. Entonces pueden ver que Jericó está aquí, Jerusalén aquí. Entonces eso es Egipto o el dominio de Egipto y eso es Canaán. Entonces cuando nosotros referimos a Canaán, muchas personas dicen que todo este territorio es de Canaán. Ok. Pero más a la pregunta de Ángel, Silo tenía un templo pagano. Entonces, cuando nosotros referimos normalmente al templo, ahora es mejor decir un templo de pagano porque no hay el templo de Salomón. Nosotros solo tenemos ahora el tabernáculo, ah, que tenía la habilidad de montarlo y de desmontarlo, de ir a sitio con el tabernáculo. Tenía esta habilidad. Estaba construido más o menos no era una estructura permanente. Uno se podría quitar todo y ponerlo encima de algunos animales y traerlo de sitio a sitio. No era muy común mover el tabernáculo de sitio a sitio, pero tenía la habilidad. Entonces, el templo de Salomón es un sitio, un lugar, un edificio permanente en Jerusalén. En Silo había un templo pagano, allí donde los paganos alaban a dioses falsos y donde los hijos de Elí estaban pecando contra Dios, intentando de usar quizás las ceremonias de Dios en un templo pagano. Y de todas maneras, ellos estaban haciendo cosas, digamos, malas, ofensivas a nuestro Señor. Entonces, gracias, Ángel. Sí, había un templo pagano ahí. Ok. ¿Y cuándo ocurrió esta historia, la historia?
En el tiempo del rey Saúl, sacerdote Samuel. Pues sí, aún Samuel no es el sacerdote, pero viene pronto, especialmente en el tiempo de la Biblia, cuando a veces pasan 20 años en un capítulo, a veces pasan más. Viene pronto que Samuel es un profeta, pero no es el sacerdote aún. Ah, Mm, Diría que cuando el sacerdote Elí era ya un anciano y Samuel aún era un joven. así es. Eso es lo único concreto que tenemos aquí. Seguro que pasó después del Éxodo, seguro que pasó más o menos en algún tiempo, pero así es la referencia que tenemos aquí. Cuando Elí está viejo, cuando Samuel está joven. Ok, y el problema, tenemos muchos problemas en Yo este. diría yo diría que cuando Dios llamó a Samuel, Sí, cuando Dios llamó a Samuel, esto es cuando pasó la historia. Y el problema es, en esta historia, quizás esto era una respuesta a esta pregunta, Dios tenía que llamar a Samuel, porque Elí no estaba haciendo un buen trabajo, ni sus hijos tampoco. Ujú. Quizá por el mal testimonio de los hijos de Elí. Así, eso es uno de los problemas. La falta de autoridad del sacerdote Elí que permitía que sus hijos continuaran blasfemando. Así, una falta de autoridad, una falta de responsabilidad como padre de castigar a sus hijos o por lo menos de denunciarlos como sacerdotes de Dios, que él sí tenía el poder de decir, ok, estos son mis hijos, pero ellos están pecando, entonces no son ahora sacerdotes de Dios. Ellos, Y, y Dios le reclamó al sacerdote Elí porque le dijo, honrad más a tus hijos que a mí. así, eso es una puerta, nosotros ya podemos ver por medio de quizás ventana, mejor no puerta, por medio de esta ventana, a los pensamientos del corazón de Eli, que él estaba ahí alabando más a sus hijos a Dios. Podría ser, pastor, también la corrupción del sacerdocio y la decadencia espiritual del pueblo de Dios. Así. El pueblo de Dios tenía la responsabilidad también de decir, ok, esos son mis sacerdotes, pero ellos están haciendo cosas malas, entonces yo tengo que decirles. Y el pueblo de Dios aún no importaba, no decía, no sé, pero también el pueblo de Dios están ahí y ellos están culpables también. Otro problema, quizás el Señor acabó con su promesa que la familia de Elí y sus descendientes estarían siempre en su servicio, y ninguno de los descendientes de Elí llegará a viejo, su familia caerá en desgracia. Entonces, eso es un problema. ¿Quién va a ser después de Elí y después de sus hijos los líderes de Israel? Y vamos a ver ah, un poco más adelantado en esta historia de quién va a tener el poder en Israel. La próxima lección vamos a leer un poco más sobre el nuevo rey que va a asumir poder, que se llama David. Ok, ¿y cómo soluciona estos problemas? se soluciona con el nombramiento de Samuel.
Así, el Señor llama a Samuel. Por medio de esto, eso soluciona casi todos los problemas que habían. Elí ahora no va a tener la oportunidad y sus descendientes de servir al pueblo de Israel por medio de esto. Que ellos habían un pacto que Dios y ellos hicieron. Y en este momento, los descendientes de Elí, saldrían del pacto, ellos rompían el pacto. Dios dice al pueblo de Israel, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y vemos muchas veces que Dios vuelve a ser fiel a su pueblo, pero que su pueblo siempre van por allí, por allá, por allá, afuera del amor de Dios, afuera de los mandamientos de Dios. ¿No sería constituyendo también un mediador entre Dios y el pueblo de Dios, nombrando Así, a Samuel? tenemos Samuel, que él va a hablar pues Dios va a hablar por medio de Samuel, por medio de de su profeta, que nos cuenta que no habían muchos visiones en este tiempo, porque la gracia de Dios ha partido de Elí. Entonces, sí, por medio de eso, Samuel va a hablar, o pues Dios va a hablar, mejor dicho, Dios va a hablar por medio de su siervo Samuel. Ok, ¿algo más aquí? Con todas las preguntas de considerar. Otro derecho que tuvo Samuel es de ser elegido por Dios. Porque Samuel, porque Dios eligió Samuel, ah, a ver. En lugar en lugar de Eli. En lugar de Elí. Sí, eso es una solución. Si es una pregunta, pues ah, Elí está, nosotros podemos ver una ventana a los pensamientos de Elí. Dios habla a Elí y dice, veo su corazón y que usted alaba más a sus hijos, que ama más a tus hijos, más que a mí. Eso es lo que dice el Dios a Elí. Entonces, por eso el Señor eligió a Samuel en vez de Elí. Y con la muerte de Ofni y Fineas también el Señor hace parte, o sea, como que soluciona ahí el problema también, al Sí, quitarlos del camino. así el Señor dice a su pueblo de Israel, si ellos van a cometer el pecado de blasfemo, que esto merece la muerte. Y como los hijos de Elí hicieron esto, pecaron contra Dios por medio de esto, él tenía todo el derecho, por medio de su pacto que él hizo con los israelitas. Ellos decían que estaban de acuerdo que iban a ser fieles al pacto y el pacto decía, si blasfeman contra mí, pues este merece un castigo y el castigo es la muerte. Entonces, por eso vemos Dios solucionando un problema. Había blasfemo y es el castigo, especialmente para los sacerdotes. Ok, si no hay otras preguntas, seguimos con consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Ana consagra a Samuel al servicio de Dios y vemos a Samuel sirviendo fielmente en la casa del Señor. Así, Samuel fue dedicado al servicio de Dios por su madre Ana, que había pedido un hijo por muchos años, y este sirvió en la casa del Señor fielmente, escuchando su palabra. Eso es lo que tengo yo, entonces, Luciana, así. Usted estaba leyendo mi pantalla.
Pero también el pecado de los hijos de Elí y el llamamiento de Samuel podría ser también temas centrales. Así. Estamos enfocándonos en primeramente en Samuel y después vemos por causa de Samuel o quizás por causa de Ali, Samuel tenía o Dios elegía a Samuel. Entonces, si nosotros estamos enfocándonos en Samuel, hay también un enfoque en los hijos de Eli. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La desobediencia. Así, eso sí es uno. Elí desobedeció y su familia completa desobedecieron. Así. En, abrimos el clase y sí, creo que Ángel me preguntó sobre un versículo de la Biblia ah, donde habla sobre los maestros y, y que es un trabajo muy duro, porque Dios va a juzgar a los maestros más duro que a los otros, porque están enseñando la verdad o la Biblia. Y en este momento vemos a Elí mostrando la Biblia, pero no mostrando la Biblia fielmente, pero mostrando la Biblia, o enseñando la Biblia mal. Entonces vemos el pecado del liderazgo espiritual. En 1 Timoteo dice en capítulo 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Vemos ahí que Elí no tenía esto. Y eso es como termina el versículo 5, o el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues vemos que eso no pasó con Elí. Y y sabemos que ni Elí estaba intentando de castigar ah, ni intentando de gobernar bien a su casa. Esos son solamente las necesidades para los obispos, pero es bueno para nosotros también de intentar de, ah, de ah, mostrar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, enseñar, así es la palabra, de enseñar a nuestros hijos las verdades de nuestro Dios. Si ellos creen en estas enseñanzas, ellos creen en esta verdad, pues intentamos, pero Elí no, Elí tenía el opuesto. Él amaba a sus hijos más a Dios. Nosotros tenemos que amar a nuestro Dios más de nuestros hijos. Porque si ellos no aman a Dios, pues eso es un peligro grande también. Tendríamos también la desobediencia a los 10 mandamientos de parte del pueblo. Así también podríamos decir siempre, casi siempre con el pueblo de Israel vemos la desobediencia. Así. ¿En qué versos vemos y palabras de esta historia veo el amor de Dios conmigo? En el verso 19 dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Así. Dios está con su pueblo aún. Aun cuando los líderes de la iglesia fallan en cumplir su responsabilidad como el sacerdote Eli,
Dios no abandona a los que confían en Él, pues ahora en Cristo tiene el privilegio de acercarse a Él como su Padre. Esto es lo que tengo yo, y así, Dios no olvidó de su pueblo. Sería el llamado que le hace Dios a Samuel cuando dormía en el templo al lado del arca. Le demuestra un gran amor y ya le Ah, entrega el espíritu de profecía, seguramente. Aquí una pregunta, pastor. ¿Por así. qué, por qué Samuel tiene tanto ser juez y profeta? ¿Por qué esa distinción él? Yo creo que otros de los líderes de la iglesia no tenían esta doble dualidad espiritual, o es el único él. Ángel, esta es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Ah, Dios sí sabe. ¿Por qué Dios eligió a Samuel? Pues tendré que preguntar a él. Seguro que habían otros que tenían más de los dones espirituales para servir a Dios mejor, pero esto también, en esto vemos la gracia también, que Dios usa a los pecadores, a los que quizás no tienen los mejores dones espirituales, ni los mejores dones de hablar, ni el mejor español en el mundo como yo, para enseñar y para compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando usted llega al cielo, pues me avisa qué dice Dios. Ok, yo voy a decir la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Ah, yo, yo, yo soy un nuevo padre, entonces mi hijo ya cumplió como 3 meses en este mundo. Entonces tengo un hijito muy pequeño. Entonces voy a tener que aprender a cómo enseñar la verdad de Dios, pero estoy orando aún y pidiendo aún a Dios que me da fortaleza para enseñar bien a mi hijo y para tener las palabras, tener el amor que Dios tenía para mí, tener el amor que Dios Padre tenía para nosotros, este amor que es más grande que todo que existe en este mundo, pero que yo soy un espejo que está intentando de reflejar este amor a mi hijo. Entonces, eso, todos los padres pueden pedir esto, que muestran el amor de Dios a sus hijos y que los enseñan bien. Y como hijos, nosotros también, soy un hijo también, puedo pedir obediencia para obedecer a mi padre. Entonces todos nosotros, probablemente, todos, seguro que todos somos hijos, quizás algunos de ustedes son padres también. Esto es algo que nosotros podemos pedir, pero todos tenemos un padre en el cielo y en el cielo nosotros pedimos obediencia, que Dios nos obraba en nosotros, que nos que Él nos da los dones espirituales, la gracia, el amor y la fe para hacer todo en nuestra vida para seguirle y alabarle. Entonces nosotros podemos pedir esto y que escuchamos a la palabra de Dios. Cuando Dios nos llama por medio de su palabra, que nosotros respondemos como Samuel, tu siervo está escuchando. Algo más sobre el método de las 4C o lo que hemos ah, hablado en esta lección. Listo, seguimos. Ahora vamos a identificar, a ver si ustedes pueden ver. Oh, wrong way. Identificar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. ¿Cómo habla Dios con nosotros hoy en día? Vamos a identificar algunos versículos de nuestra Biblia en donde Dios nos dice cómo Él habla con nosotros. Entonces, aquí Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dios, que muchas veces de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas,
en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien con su tío, heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo, ¿ok? Listo, Dios es el mismo Dios, pero nos habla hoy en día por otro medio, por la Biblia. El Señor nos habla por medio de su palabra y la Biblia. Vemos aquí, dice que muchas veces de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Okay, aquí, donde encontramos las palabras del Hijo, los encontramos en la Biblia. Vemos las palabras de Jesucristo en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, vemos a las palabras que dice el Hijo. Así como Samuel, sirvamos al Señor y escuchamos su palabra y obedecemos en gratitud. Entonces, Hebreos, capítulo 1, versículo 1 a 2, está diciendo, ok, en otros tiempos Dios hablaba así, ahora Él habla por medio de su Hijo. Entonces, esto es una manera en cómo Dios habla a nosotros. Vamos a seguir buscando por medio de la Biblia versículos para esto. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas, quizás si pueden esperar o si quieren esperar hasta el fin de esto, vamos a ver si podemos responder a sus preguntas por medio de estas palabras de Dios. Pero si tienen, después de todo, si tengan algunas preguntas, yo estaré aquí para responder a estas preguntas. La palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Las palabras de Pablo al joven pastor Timoteo. Tú, él está hablando Pablo a Timoteo, por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Aquí entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Vemos la escritura que está en nuestra Biblia y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. Vemos en Hebreos capítulo 4, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuantanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La mejor o la punto principal, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vemos que es viva y eficaz por medio de todo esto. Tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación en la Biblia. Segundo Pedro, capítulo 1, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hoy en día hay muchas iglesias y líderes espirituales, pero creemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, como dice en Juan capítulo 14. Por esta razón, buscamos iglesias y líderes espirituales que estén centrados en Cristo y en Cristo en palabra y en acción, y que creen en las Escrituras como la verdadera palabra de Dios y autoridad en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta o duda que ustedes quieren hacer?
sé que leí estos versículos un poco rápido y es mucho para entender, hay mucho ahí para pensar. ¿No sería otra manera de hablar Dios a nosotros por intermedio de la creación del mundo y por la revelación que nos hace a lo mejor en sueños? ¿No sería otra manera de hablar Dios con nosotros, como lo Ah, hizo con Pablo a lo mejor, de una manera personal? Así, así, hay otras maneras y nosotros no queremos decir que Dios no podría hacer eso, porque sabemos que Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo esto. Lo único que nosotros queremos decir es que en en Hebreos vemos que Pablo dice, pues al autor a los Hebreos, que algunos creen es Pablo, pero no sabemos perfectamente quién. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, no vamos a decir que estas cosas no podrían pasar, pero nosotros tenemos la expectativa de esto, de que en esos días finales nos ha hablado así. Arturo, Bueno, nosotros nos comunicamos con el Señor por medio de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Y muchas veces pues como que mandara como mensajes, pero a la mente y el corazón de la persona. Pero en el capítulo 16 del libro de Lucas nosotros encontramos claramente también ahí un pasaje del rico y Lázaro, en donde el rico al final le dice que le permita ir a sus hermanos para llevarles como quien dice, el mensaje de lo que de lo que sucedía ahí después de morir. Pero el padre Abraham, representando al Señor Jesucristo en ese tiempo, le dice: a Moisés y a los profetas tienen, a así, ellos escuchan. Entonces, aquí nosotros en la palabra tenemos a Moisés, a los profetas y a nuestro Señor Jesucristo, que nos habla, como dice ahí en Hebreos, que nos habló en otro tiempo de muchas maneras y de muchas formas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces a Él nosotros debemos de escucharle a través de su palabra. Y a veces pues Él también por su Espíritu Santo también nos dirige a algún pensamiento para que nosotros conozcamos ahí alguna cosita que Él nos quiera decir también. así. Así decimos que Dios habla por medio de sus palabras y nosotros a veces recibimos más entendimiento del Espíritu Santo que está obrando en nuestros corazones. Por medio de sus palabras nosotros recibimos más entendimiento. Entonces hay algo ahí también que nosotros recibimos más entendimiento allí. Jesús dice que estos son las escrituras que testifican de mí. Entonces, cuando él está hablando del Antiguo Testamento, entonces seguro que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas también. Rigoberto, adelante. Eh, Pastor, buenas tardes nuevamente. Pastor, creo que también la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos habla con gemidos indecibles. Nosotros muchas veces estamos orando, pensando acerca de la solución de algún problema y le pedimos discernimiento y orientación a Dios y de una manera sobrenatural podemos experimentar esa orientación que nos da. Tenemos varias alternativas, pero alguna fuerza sobrenatural nos dice hazlo así, de esta manera. Entonces, también una forma en que Dios se comunica con Así, nosotros sabemos que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, entonces desde allí Él está trabajando y santificándonos para que nosotros podamos vivir una vida más
mejor para alabar a nuestro Señor. Entonces, seguramente que Él está ahí y seguramente que hay en nuestras mentes cuando nosotros estamos pensando sobre la Biblia, cuando nosotros hemos leído algo de la Biblia y después hay un clic, hay algo que pasa en nuestra mente. Ok, pues justo leí esto y esto es un problema en mi vida. Ay, veo como este versículo me ayuda a mí y cosas así. Seguro que es el Espíritu Santo que está trabajando por medio de nosotros, que está trabajando en nuestro corazón, que seguramente que esto está pasando. Said. Pastor Alex y compañeros, buenas tardes. He podido seguir la charla de hoy solo escuchando, no pudiendo participar. Le doy gracias por las oraciones, Alex. Estoy con mi niño internado, pero prometo volver a escuchar esta grabación para tomar apuntes y poder participar también con ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias, Said. Gracias para la noticia y gracias para estar aquí con nosotros. Ok. Pues solo algo un poquito más. Ángel dijo o preguntaba sobre si Dios está hablando a nosotros por medio de la naturaleza o por medio de su creación. Así vemos en nuestra vida y así también entendemos que por medio de la creación de nuestro mundo, que Dios, Él allí, toda la creación está llamando, eso es lo que dice la Biblia, toda la creación está gritando, llamando la atención de la gente, que diciendo, o llamando, gritando la atención de la gente para decir que Dios existe, que Dios es verdadero. Entonces, sí, Dios también habla, no habla en la misma manera como en las Sagradas Escrituras. No vamos a escuchar y escribir otro libro por medio de la creación, pero sí Él está llamando la atención del mundo para decir, aquí estoy, aquí estoy, su Dios, listo para amarles y para darles todo. Ok, por respeto para los que los otros que están en nuestra clase que tienen que salir, vamos a terminar nuestra clase. Nosotros estamos con esta misma tema principal. ¿Qué podemos decir? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién podría infundirme miedo? La tarea lo voy a poner en WhatsApp también, pero si algunos de ustedes solo quieren verlo aquí, hay que ver el video, leer 1 Samuel capítulo 17 y escribir un captar, y podréis utilizar para luego contar la historia de David y Goliat. Lo voy a poner en WhatsApp. Y terminamos hoy con la bendición. Y yo estaré aquí para responder a las preguntas que tienen aún. Pero terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias a todos para Amén. asistir a la clase y los que tienen preguntas, estaré aquí. No, ninguna. Sí, hermano Alex. Gracias, Yoli. Arturo, adelante. Hermano Alex. Hermano Alex. Sí, yo tengo una pregunta, no de esta clase, sino de las anteriores. ¿Por qué es importante un captar cuando deseamos compartir una historia de la Biblia con otros? Porque es importante, nosotros como humanos nos gusta algo que nos capta la atención. Y seguro que ustedes saben en nuestra vida diaria, hay con tanto lo que tenemos en pantallas, con tanto en Facebook y en las redes sociales,
nuestra atención es muy, no sé, muy pequeño. Nosotros no tenemos mucho paciencia para escuchar a algo. Entonces, hay que, en esta manera, hay que captar la atención de una persona, no porque la Biblia no es eficaz por sí misma, porque claro que es, pero cuando estamos intentando de compartir la palabra con las personas que quizás no conocen a la Biblia o quizás no les importa la Biblia, nosotros queremos captar su atención para tener la oportunidad de compartir la historia de la Biblia con ellos. Entonces, y también para nosotros también, a veces yo puedo decir en mi vida, por lo menos, a veces yo tengo una dificultad en prestar atención después de muchas horas de tal cual. Entonces, para mí es mejor si alguien está intentando de captar mi atención y dejarme un poco de interés antes de enseñar una historia, una lección. Una respuesta muy larga, pero espero que funcionaba para usted. ¿Todo claro? No le oí muy bien por interferencia, pero más o menos. Ok. Y también podemos, cada lección, cuando yo estoy empezando con una captura, digo, yo también tengo, siempre estoy diciendo las mismas palabras, de qué es un captar. Y usted también puede usar su propia ah, sabiduría en Ah, compartir por qué uno necesita, pero ah, un captar es, vamos a demostrarlo, un captar es un gancho para captar la atención de otros para después contar la historia. Es un gancho, un anzuelo sí, para sí, sí, llamar la atención. eso Sí, lo tengo muy claro. ¿Ves? Lograr la atención de la gente, un gancho, un anzuelo, con tal de que nos escuchen. Ah, Así. Ok, algunas otras preguntas. María, ¿tiene usted una pregunta? Sí, yo tenía una propuesta para participar cuando solicitamos qué le pediríamos a Dios. Justamente hoy en día nosotros hemos observado nuestra participación al llamado de Dios, al otorgamiento de dones y habilidades para cada una de las personas, que es particular. Los dones míos, mis habilidades, no se parecen nunca a las habilidades de otros, por más que las comparemos. Son multipersonales. Sin embargo, en el afán del trabajo diario, en el afán de solamente prestar la atención al bienestar o a la mejor opinión de las personas que están a nuestro alrededor, olvidamos que justamente ese trabajo se manifiesta es para servir a Dios, para cumplir la misión que Él nos da, el propósito, su plan. Y es allí donde nosotros observamos, en este caso, el papel de los sacerdotes en la historia que acabamos de estudiar, que se olvidaron del cumplimiento fehaciente que tenían sobre su trabajo y lo descuidaron, solamente se afanaron a cumplir una tarea. Y, es, y eso es una de las cosas que nosotros hoy en día percibimos. Yo en mi captar utilizaría parte de esa referencia, pues, ¿qué hacemos cuando tenemos un don o realmente hago mi trabajo con satisfacción para los hombres o para Dios? Entonces, sería una parte, pues. Gracias. Gracias a usted, María. Así, nosotros hablamos del cuerpo de Dios y todos tenemos distintos dones para servir a nuestro Señor y
Dios nos da dones específicas para servirle. Entonces hay oportunidades, hay unos que hacen alguna cosa y otros que hacen alguno, y eso todo es muy bueno y muy rico. Y pedimos que Dios nos abre oportunidades para usar nuestros dones. Gracias. Permítame cerrar con broche de oro. Dime, Adelante. ¿usted se santificaba como hace el católico al terminar esto? Hacía como Así. ¿Es bíblico eso? El señal de la cruz no es bíblico necesariamente, es algo que nosotros hacemos solamente para recordar la cruz. Si alguno no hace esto, el señal de la cruz, pues no está prohibido ni mandado por la Biblia. Entonces no puedo decir que uno es correcto ni incorrecto, pero es solo algo que nosotros a veces hacemos, yo hago, y muchos de los amigos míos que están estudiando para lograr sus másters, ellos lo hacen también porque es un buen recordatorio de la cruz de Cristo. Por medio de este cruz tenemos la paz de Cristo, porque tenemos perdón de los pecados. Entonces, una respuesta larga otra vez, pero no es bíblico. Pastor, cuando Jesucristo está en Betania, va a ascender al cielo. El Señor dice, y alzando las manos, los bendijo. Así. La bendición fue con palabra o con maniobra de las manos. No sé, cuando Dios está bendiciendo a sus discípulos, no sé si lo hace con manos altas, esos en hechos, estoy seguro. ¿Es la ascensión de Dios? ¿O dónde es? Y al último casi todos los... Oh, en Lucas, capítulo 24. Lucas, sí. En 50 usted lo encuentra. Ah, sí. Dice allí, a ver, no sé, pues por lo menos lo puedo buscar en griego, pero Leo, pastor, dice, y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de él. así. Entonces, ahora voy yo, en mi manera de ver, usted ha tocado Job 12:10. Job 12:10. Le leo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. ¿No será que tiene relación esto, como hace, por ejemplo, el católico del Padre Nuestro, que cuando reza o hace la oración del Padre Nuestro, eleva las manos y ahí se entiende que todo el pan queda en nuestras manos para servicio de nosotros? ¿No será esta que habla Job 12:10 la manera como debemos a lo mejor venerar a Dios toda la iglesia? Como idea, pastor. Así, solamente dice en Job, en el mano de Dios. Entonces, como así, en el mano de Dios, Él tiene todo. Eso sí entendemos, en el mano de Dios. Pero, además de esto, nosotros siempre podemos, y es bueno, imitar a nuestro Señor Jesucristo, pero como Jesús nunca dijo, cuando usted bendice al pueblo, cuando usted haga tal cual cosa, pues hay que levantar las manos. No puedo decir que es necesario hacer esto, no es necesario elevar nuestras manos, ni puedo decir en la misma manera que es prohibido ni mala idea
yo puedo decir que es una buena idea y quizás uno puede recordar sí mismo, ok, pues cuando yo estoy elevando mis manos a nuestro Señor y Dios, estoy recordando que Dios tiene todo en su mano. Pero como Dios no dice, Jesús no dice, es necesario hacer esto, como dice, Él sí dice, cuando ustedes oren, oren en esta manera, Padre nuestro que está en los cielos. Él sí dice eso, pero no dice, cuando ustedes oren con esas palabras y van a ser elevadas, pues oren así. Puedo decir que es buena idea y que es muy bueno que nosotros lo hacemos, pero no puedo decir que es necesario tampoco. No quiero decir más que la Biblia dice. Gracias, pastor. Y- Descanse, De, pastor. Muchas gracias. de nada, siempre un gusto. Gracias por la pregunta.